¿De qué se trata esto? Fíjense, nosotros tenemos una función que en este caso la vamos a llamar q sub x, que acá la voy a marcar en verde, ¿sí? Entonces, este es el q sub x, ¿sí? Que es la función, en este caso, que tenemos a continuación, ¿sí? Que tiene toda una forma, ¿sí? Básicamente una determinada cuenta, que eso lo que genera es una cuadrática. Ahora la vamos a desmenuzar bien, pero esencialmente eso es lo que va a pasar ahí. Y básicamente dice, bueno, acá define un poco qué es P sub S, P sub S que es parte del campo, que acá se define como una proyección sobre un subespacio. Bueno, esto es algo propio del problema, ¿no? Y ahí está el tema, dice, bueno, quiero encontrar el valor máximo, ¿sí? De esta función con una restricción y decir, bueno, en qué vectores ocurre eso. Entonces, yo lo que acabo de marcar en colores son como las distintas etapas o capas que tiene el problema, como para ir desarmándolo y ver un poco, ¿sí? Cuáles son las partes más importantes de cada uno. Entonces, pensémoslo así. Vamos a tratar de ver un poco de qué se trata esto, ¿no? Hay varios métodos. Yo voy a centrarme en uno que sea medianamente simple, ¿sí? Como para, digamos, que sea algo sencillo para que ustedes lo puedan trabajar sin problema. ¿Bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Quiero encontrar, vamos a pasar por algo siguiente, ¿no? Siempre que hay subespacios, lo ideal es tratar de encontrar una base al principio. Entonces, como paso 1, por ejemplo, si tuviéramos que numerarlo, vamos a hallar una base, ¿sí? En este caso, de S, ¿sí? Sacar los generadores y demás. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos la base de S con estos dos, son tres incógnitas, pues son 3 letras con 2 ecuaciones. Con lo cual, lo que ustedes pueden sacar de acá, básicamente, sí, van a tener, por ejemplo, que x1 es igual a x3 y luego que x2 es igual a x1. Entonces, por ejemplo, como vector o como generador, si ustedes ponen x1, x2 y x3, terminan teniendo, ¿sí? Que el S son toda la misma letra, así que fantástico, va a estar generada por el 1, 1, ¿sí? Como primer cuestión. Después, ¿qué es lo que dice? Fíjense, dice que P sub S es la proyección ortogonal sobre un subespacio. Entonces vamos a ver qué es eso de la proyección ortogonal, vamos a citar la teoría, ¿no? Fíjense lo siguiente. Fíjense cómo dice acá, expresión de la proyección y reflexión. Este es el apunte de teoría, ¿no? Entonces, en el apunte de teoría, básicamente, si nosotros tenemos la proyección de un vector cualquiera, ¿sí? El x y z que ustedes quieran, acá le llaman x1, x2, x3, ¿sí? Y yo tengo una determinada base, ¿sí? La base B, en este caso, ¿sí? Son justo los vectores que a falta de tener un vector definido, vamos a usar la base canónica, así que es lo que se hace siempre. Y una vez que nosotros tenemos esto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a sacar a partir de acá? En este caso, lo que nosotros tenemos es decir, bueno, tenemos estos 3 vectores, tenemos el vector B sub 1, que es o el vector X, ¿sí? Que en este caso es el que genera el propio subespacio, que es este, ¿sí? Y lo que hay que hacer es multiplicarlo, ¿sí? Con esta definición. Como acá lo que pide es la norma, porque no pide la definición, sino que pide la norma, a esta definición le vamos a agregar, ¿sí? Las barritas de la norma, ¿sí? Tenemos que agregarle esto y agregarle esto. Entonces va a ser la norma de todo esto. Con lo cual, nada, hay que hacer la cuenta y luego fijarse cuánto da. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a tener es, en este caso de la proyección, tenemos la norma y en este caso esto nos va a quedar como la norma del producto entre B y X, ¿sí? Y luego acá abajo, cuando hacemos el producto consigo mismo, lo que tenemos es un 1 más 1 más 1 que es 3, la raíz de 3, ¿sí? Norma, en este caso, y todo esto por el vector. Entonces, en este caso lo que vamos a tener es que de todo esto lo que nos va a quedar es norma de x1 más x2 más x3, ¿sí? Al momento de hacer la multiplicación, todo esto dividido la raíz de 3, ¿ok? Y luego, la idea es reemplazar todo esto en la expresión original, ¿sí? Entonces, reemplazo, ¿sí? en Q sub X, como para ver más o menos cuánto me queda, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que voy a tener es lo siguiente. Digo, bueno, vengo acá, vamos a ver, ¿cómo era la expresión original del Q sub X? En este caso me queda de Q sub X voy a tener, ¿no? 4 por la norma de X, ¿sí? Al cuadrado, menos 2 por la norma de P sub S, ¿sí? De X
al cuadrado, también, ¿sí? Acá comentario aparte, ¿no? Esto lo vamos a marcar acá, ¿sí? Bien por separado. Siempre que ustedes tengan la norma de x, si x tiene tiene en este caso dos componentes, tres componentes en realidad, con lo cual nos va a quedar la norma de quién, de x1, x2, x3. Esta es la definición de la norma común y corriente, ¿sí? Así que no hay problema. Tenemos x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado, y si la norma está al cuadrado, no le aplicamos raíz cuadrada, ¿sí? Queda así como está. Entonces, cuando ustedes reemplazan, ¿sí? Y emprolijan un poco todo esto, ¿sí? Yo voy a poner la cuenta directamente, esto queda así. 10 tercios de x sub 1 al cuadrado más 10 tercios de x sub 2 al cuadrado más 10 tercios de x sub 3 al cuadrado menos 4 tercios de x sub 1 x sub 2, ¿sí? Y lo mismo, idem, para los términos que siguen con todos los productos cruzados habidos y por haber, ¿sí? Bueno, ahí parece que me comí algo, sí, es x2, x3, perfecto. Entonces, una vez que ustedes tienen esto, que es toda esta expresión completa, la del q sub x, lo que hay que hacer es armar una matriz. Entonces, yo voy a decir que mi q sub x, ¿sí? En este caso, yo lo tengo que pensar o modelar como si fuera un producto, ¿sí? de matrices. Entonces, yo voy a pensar primero como un producto cruzado, fíjense, x1, x2, x3. Voy a tener una matriz de coeficientes que, en este caso, ¿cómo la elijo? Pongo x1, x2 y x3. Esto en rojo es algo simbólico, ¿sí? Pero la idea es así. Los coeficientes yo los voy a poner, digamos, asociados a cada producto de lo que vaya calculando. Entonces, por ejemplo, yo tengo el 10 tercios este que va acá, como está en x1 al cuadrado, tengo que poner justamente donde se cruza fila y columna en el x1 correspondiente, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces voy a poner 10 tercios de este lado. Hago lo mismo con el x2, ¿sí? Yo tengo 10 tercios y el de x2, en este caso, me queda 10 tercios, y así sucesivamente voy completando todos, ¿sí? Hasta que termino con la cuenta. Después, acá hay un detalle importante, ¿no? ¿Qué pasa con los productos cruzados? Por ejemplo, fíjense que si yo tengo x1 por x2, ¿sí? x1 por x2 aparece en dos lugares. Entonces, lo que me da el resultado, tengo que dividirlo por 2, porque además de eso la matriz es simétrica. Entonces, cierra todo por todos lados, ¿sí? La mitad de esto, en este caso, me va a quedar, ¿sí? Si no me equivoco, 4 sextos, ¿no? Menos 2 tercios. Entonces, en este caso, esto me queda menos 2 tercios y menos 2 tercios. Fíjense cómo respetamos la simetría, ¿sí? Lo mismo para este 4 tercios, que acá nos va a quedar menos 2 tercios y menos 2 tercios. Y luego también para acá voy a repetir el verde porque me quedé sin colores. Y en este caso también el menos 2 tercios, menos 2 tercios. ¿Sí? Que han priorizado un poquito más, ¿sí? Ahora lo vamos a poner, pero a esta matriz, por poner un nombre, ¿sí? Por poner alguna identificación, esta es la matriz A, ¿sí? Que luego escrita, esa matriz A nos va a quedar como 2 tercios, todo esto, ¿sí? Por 5 menos 1 menos 1, menos 1, 5 menos 1, ¿sí? Acá también 5 y acá también menos 1, menos 1. ¿Vale? Y luego, lo que hay que hacer acá es bastante más mecánico, ¿sí? Pero vamos a repasar los pasos porque no viene mal. Entonces, una vez que ustedes tienen esto, lo que sigue, ¿sí? Es básicamente hacer un poco de operación como para ya dejar, digamos, la cuenta más prolija, más adecuada. Vamos a calcular, en este caso, los autovalores de la matriz A, ¿sí? Entonces, bueno, esto no quiero arrancar. A ver, cálculo autovalores, en este caso de A. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcular los autovalores? Yo les recomiendo, no se compliquen la vida, usen Wolfram, ¿sí? Como para tenerlo más claro. Vienen acá, ¿sí? Al programa y ponen directamente eigenvalues, ¿sí? Que es como se le llama en inglés, y escriben la matriz. Lo que sí les recomiendo es que tengan mucho cuidado al momento de escribir la matriz, por el motivo, ¿sí? De que justamente, dependiendo de cómo ustedes escriban, ¿sí?
van a tener, digamos, mejor respuesta o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner, esto sería 2 tercios, vamos a multiplicar la matriz. Entonces tenemos 5 menos 1 menos 1, lo cierro, menos 1 menos 1, 5 menos 1, y luego tenemos menos 1 menos 1 menos 1, 5. ¿Sí? Vamos a ver cuánto nos queda. Entonces esto es como modo de consulta lo más sencillo. ¿Sí? Dejo acá el recorte para que ustedes recuerden cómo es el método de cálculo. Si no es complicado, así que, pero ya les digo, todo lo que ustedes se puedan ahorrar de laburo, bienvenido sea. Entonces, estos son los más que nada porque son cálculos mecánicos, ¿sí? O sea, es como decimos siempre en la clase, el laburo de pico y pala. O sea, es sentarse y tratar de ver cuánto queda. Acá están los autovalores y los correspondientes autovectores. Fíjense en este caso, ¿sí? La idea sería la siguiente, porque nosotros, ¿qué es lo que pasa? Estos son los autovalores de A, en este caso que es nuestra matriz. En este caso lo que vamos a tener es que tenemos el 4 que es doble, ¿sí? Y el 2 que es único, ¿sí? Y acá, si sacamos los autoespacios, ¿sí? Yo lo voy a pintar en verde, por ejemplo. El autoespacio correspondido con el 4 son, o generado por estos dos vectores, justamente porque son los generadores del mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo le pongo un nombre a esto, sería autoespacio 1 o S1, que va a estar generado en este caso por menos 1, 0, 1, que es el primer vector, y menos 1, 1, 0, que es el segundo vector. Por otro lado, lo mismo para este que estoy pintando en celeste, ¿sí? Que es el de esta parte, ¿no? Y en este caso vamos a tener ese sub 2 que va a estar generado, ¿sí? Por 1, 1, 1, que es esta misma parte, ¿no? Y una vez que nosotros tenemos esto, ¿qué es lo importante acá? Primero, vamos a citar algo de la teoría para que se entienda, digamos, de dónde viene todo esto, ¿no? Fíjense acá, vamos a bajar un poquito a la parte esta de todo lo que es diagonalización y lo que es optimización, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Este es un caso de optimización restringida, ¿sí? Pues estamos optimizando una función, ¿sí? en un cierto recinto. Acá es donde, si ustedes usan este método, usar el teorema de Rayleigh, ¿sí? ¿Qué es el teorema de Rayleigh? Básicamente vamos a copiarlo como para citarlo como corresponde, con todas las luces y pompas, lo que corresponde. La idea acá es la siguiente: si ustedes tienen una cuadrática como la que vimos recién, que tiene una estructura y qué sé yo, la idea es que para encontrar los valores máximos y mínimos van a estar asociados a los autovalores máximos y autovectores máximos y mínimos digamos, de la función que corresponda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, nosotros estamos hablando de valores que tienen norma 2, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, es que del autovalor más grande, ¿sí? Nosotros vamos a ver cómo es lo que ocurre acá, ¿no? Del autovalor más grande, nosotros para lo que es máximo, si nosotros miramos esta situación, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es que el máximo, ¿dónde va a ocurrir? En este caso va a estar en el lambda máximo por la norma del x al cuadrado, ¿sí? O sea, despejando esta desigualdad donde ustedes se van a encontrar con el valor que corresponde. De los dos autovalores, el más grande es 4, obvio, ¿sí? Obvio, mirando la idea. Y como la norma en este caso es 2, vamos a tener 4 por 2 al cuadrado, que es 4 por 4, 16. Con lo cual el máximo va a ocurrir en 16, ¿sí? Entonces, en ese caso, se va a alcanzar en los x de norma 2, ¿sí? Que pertenezcan al autoespacio asociado a 4. Entonces, esto puede parecer un poco largo, así que lo vamos a escribir, ¿sí? Los máximos, ¿sí? Los máximos, ¿sí? Se alcanzan, digamos, en el autoespacio de los dos que acabamos de encontrar, asociado a quién? Asociado al lambda máximo, ¿sí? Que es el autovalor más grande, que es el que vamos a ver nosotros en este caso, que es 4, ¿sí? Y en este caso tiene que tener norma 2. ¿Por qué? Porque es parte de la limitante, digamos, la condición de borde es esa, justamente, ¿sí? O sea, que la norma, digamos, la condición limitante sea la norma es un caso especial. Ustedes van a ver en la práctica que van a haber otros tipos de restricciones distintas, ¿sí? Pero esto es una de las cosas que ocurre. Entonces, en este caso,
¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta acá, ¿no? ¿El autoespacio cuál era? El autoespacio es este que está en verde, porque es el que está asociado con el 4. Entonces yo lo copio acá, y lo que voy a decir es, bueno, en este caso, yo por ejemplo te digo, bueno, ¿cómo saco la norma? Supongamos que yo en este caso te digo, bueno, voy a tomar dos valores A y B reales. Entonces, si es, supongamos dónde está el X del máximo, dónde está ubicado el X del máximo. Es una combinación de estos dos. Entonces me va a quedar A por menos 1, 0, 1, ¿sí? Más B por menos 1, 1, 0, ¿sí? Y como me dice que la norma es 2, ¿la norma qué es? Es el valor de estos al cuadrado, que es igual a 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Primero, ¿sí? Vamos a visualizar esto. Si ustedes se fijan, estamos en el espacio, pero al momento de trabajar con este tipo de vectores, lo que nosotros encontramos es que tenemos dos vectores, ¿sí? Que básicamente acá tenemos infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, ¿sí? Que A y B pueden ser de la rama que ustedes quieran, es decir, si nosotros lo pensamos, ¿sí? Vamos a tener un dominio que es como un plano, ¿no? Y lo que vamos a tener es un círculo en ese dominio, ¿no? Es decir, imagínense, por ejemplo, ¿no? Esta es la componente A y esta es la componente B y el círculo que tiene radio 2, ¿sí? Entonces, cualquier vector que ustedes elijan de acá, de cualquier combinación, es una buena solución del problema que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, por eso no hay problema. Y a su vez, esa solución o el X máximo está en el espacio, ¿sí? Porque el X máximo, digamos, como cuerpo, como objeto, está en el espacio. Entonces, de estar en el espacio, nosotros lo que vamos a ver es que es un círculo que cumple con esas condiciones. Y si yo, por ejemplo, tengo el menos 1, 0, 1, si lo vamos a dibujar, por ejemplo, en este caso voy a tener el menos 1, vamos que esto es X, vamos que esto es Y, muy simple el esquema, pero a fines didácticos sirve, ¿no? Menos 1, 0, 1 quiere decir que voy menos 1, 0, 1, ¿sí? Es decir, me voy para aquí arriba, ¿sí? Entonces tengo menos 1, 0, 1, y luego lo que voy a tener en este caso es el B, que me queda menos 1, 1, 0. Entonces tengo menos 1, 1, 0, que en este caso me va a quedar de esta otra forma, ¿sí? Entonces, acá voy a tener menos 1, 1, 0. Y en este caso, con esta combinación, lo que voy a lograr básicamente es todo un cuerpo, ¿sí? Donde la norma, donde A y B van a ir oscilando. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo este que va a estar entre 1 y 2, este que va a estar entre menos 2 y 2, y en la combinación lo que va a ocurrir, ¿sí? El cuerpo, esto puede estar equivocado, pero lo que va a ocurrir es que este cuerpo puede ser más cercano a la elipse en el espacio, ¿sí? Y esos son los conjuntos de puntos donde nosotros nos vamos a referir, ¿sí? Porque la elipse va jugando con cada una de las componentes por separado, ¿sí? Esto hay un apartado bastante interesante. Yo lo que les diría es que este es un ejercicio bastante teórico. ¿Por qué? Porque no es una función con nombre y apellido, hasta el final de todo no es tan fácil, ¿sí? Pero una forma que ustedes pueden sacarlo más fácil es lo siguiente. Si quieren chequear que las cuentas estén bien hechas, a Wolfram lo pueden plantear como si fuera un programa de utilización común y corriente. Entonces yo le voy a decir que maximize, maximize, ¿sí? Voy a escribir la fórmula. Entonces la fórmula, en este caso, fíjense, me queda 10 tercios, ¿sí? Para las partes con el cuadrado. Entonces tengo 10 tercios por x al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Por x al cuadrado. Todo esto más, por ejemplo, en este caso, tengo lo mismo para y al cuadrado, tengo lo mismo para z al cuadrado, y luego tengo, fíjense, menos 4 tercios por x, ¿sí? Y luego así sucesivamente para el resto de las componentes, ¿no? Entonces, esto y después le digo restricted, ¿sí? To, y ahí justamente leyendo el enunciado, que es lo que nos damos cuenta. Que la única restricción que teníamos era que la norma era igual a 2. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿sí? Decimos restricted to, y la norma sería x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 4. ¿Sí? Hacemos todo el proceso, porque básicamente el programa entiende el problema de una forma distinta a la que lo entendemos nosotros con esta técnica, ¿sí? Y básicamente
si hicimos bien las cuentas, ¿no? Vamos a chequear por las dudas. Acá pequeño detalle, ¿no? Acá es el producto cruzado. Entonces, por I, esto es por I, luego acá es I por Z, y luego acá es Z por X. Ahora sí. Vamos a ver. Crucemos los dedos. ¿Sí? Y en este caso, exacto. Fíjense, acá me está diciendo, ¿no? Yo tengo varias opciones, pero fíjense que me está dando muchos resultados, ¿sí? Donde tengo los máximos o mínimos, ¿sí? Pero no me está diciendo, digamos, yo puedo tener o corroborar, ¿sí? Las opciones. Este puede ser un problema un poquito más complejo, ¿sí? Pero aparte tengo infinitas opciones. Pero si uno se lo pensa, si uno se lo pudiera pensar, la idea es graficar esto, o esto como superficie de nivel, y luego restringirlo al caso de una esfera, ¿sí? Y bueno, eso sería el fin de esta parte del examen. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, puedes donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.